Bien, entonces, bueno, buenas tardes a quienes están presentes, ¿cierto? En este caso, bueno, Antonia, Renata, Mariel. Como les decía, espero que les vaya muy bien en la prueba. Espero que, no sé, espero que en general les esté sirviendo toda esta retroalimentaciones, estos repasos, ¿ya? Bueno, y obviamente acá la idea es más o menos, ustedes ya saben el formato, ¿cierto? Voy leyendo el texto, vamos comentando la respuesta, ¿ya? En este caso son 16 preguntas que en tiempo real de la PTU no deberían demorarse más de 37 minutos, tanto leyendo los textos como contestando, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Porque no deberían pasarse más de eso, así que no demorarse más de 1 minuto 20, 1 minuto y medio por respuesta, ¿ya? Y ojalá ganen tiempo en alguna, ¿ya? Bien, los primeros textos son de carácter narrativo, ¿ya? El primero de Jorge Luis Borges, La muerte y la brújula, cuento latinoamericano, ¿ya? Este es un fragmento de un cuento. Dice La muerte y la brújula, vayan siguiendo la lectura. El primer crimen ocurrió en el hotel de du Nord. Arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podols al tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky. Son como nombres un poco rusos, así me suenan como muy rusos. Nunca sabremos si el Hotel du Nord le agradó, lo aceptó con la antigua resignación que lo había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Acá la mayor dificultad que veo hasta ahora son estos nombres, ya son estos nombres bien extraños, ya para nosotros, ¿cierto? Porque no es de nuestro idioma, de nuestra lengua, ya. Una característica, bueno, igual les sirve conocer a veces más de los autores. Jorge Luis Borges es un referente eh, internacional en la literatura latinoamericana sobre todo. Él es argentino, él es de nacionalidad argentina, y él en general se caracterizaba por ser muy letrado. Él era bastante culto, un hombre que según él, a pesar que escribía bastante, pero según él había leído mucho más de lo que había escrito. El sentido de que la persona que siempre sus textos hacen mucha referencia, ya hace muchas referencias como culturales, contextuales, a distintas tradiciones, ya él tiene esa característica en su literatura. Ya dice, lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea, ¿cierto? Tetra significa cuatro, entonces el tetrarca me suena como uno de los 4 reyes de Galilea, una cosa así. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. El 4 a las 11:03 AM lo llamó por teléfono un redactor de la Yiddish Zeitung. El doctor Yarmolinsky no respondió, yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Estaba muerto. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Treviranus y Lonrod, son muy raros los nombres, debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle 3 pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Lonrod. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Treviranus repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas, me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió Lonrod. Aquí están sus obras completas, indicó en el placar una fila de altos volúmenes. El comisario los miró con temor, casi con repulsión, luego se echó a reír. Soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos esos mamotretos si quiere. No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizás este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lonrod. Nadie le contestó.
Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La muerte y la brújula. Cuento latinoamericano. Bien, ¿cuál es la relación de la obra con la visión de mundo? ¿Ya? A ver, dice, el punto de vista del mundo siempre parcial del sujeto no está necesariamente restringido por las condiciones existenciales de su experiencia individual. La acción dramática por momentos se superpone a lo meramente narrativo hasta articular un tiempo y un espacio nítidamente teatral. Un héroe incluido en ficciones yuxtapone una serie de técnicas que caracterizan a otros tantos géneros literarios. El acierto estético de la metáfora en relación con la historia predomina el absurdo y una visión irreverente del mundo. Acá es una pregunta difícil, es un texto difícil y una pregunta difícil, ya no está tan fácil. La relación de la obra, a ver, la visión de mundo siempre implica varias cosas. Para determinar la visión de mundo, tenemos que saber primero qué género estamos leyendo. Ya nosotros sabemos, bueno, igual se los dije, pero esto es un cuento, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Es un cuento, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces es una historia. Entonces hay una de las alternativas que dice la acción dramática por momentos se superpone a lo meramente narrativo hasta articular un tiempo y un espacio nítidamente teatral. Como sabemos que es una obra narrativa, podemos descartar esta opción de alternativa B que habla de la obra dramática. Entonces la descartamos. El punto de vista del mundo siempre parcial del sujeto, no ya. La primera es del mundo narrativo, sí, pero dice el punto de vista del mundo siempre parcial del sujeto no está necesariamente restringido por las condiciones existenciales de su experiencia individual. Ya, acá tampoco complejo de entender, pero apunta a esta idea de que el sujeto, que conocemos solamente lo que cuenta parcialmente, sin embargo, que no está tan restringido a limitarse solamente a lo que él ve, de su propia experiencia. Ya, en el fondo ahí nos están preguntando por el tipo de narrador, ¿ya? Pero el tipo de narrador no es en primera persona, no se está narrando en primera persona, ¿cierto? ¿O sí? Porque para tener una visión parcial de los hechos, tendría que ser todo el tiempo narrado en primera persona en este caso. ¿Y está narrado en primera persona? ¿Sí o no? ¿Se narra acá en primera persona? ¿En qué persona se está narrando? ¿Qué tipo de narrador está más bien presente acá? Aunque fuera un testigo, algo así, o omnisciente. A ver, no. Ajá. A ver, sí, a ver, teníamos que analizar el detalle, pero dice, el primer crimen ocurrió en el hotel de Honor, arribó el día 3 de diciembre. Sí, puede ser una especie de testigo. Ya también podría ser un poco más bien omnisciente, deberíamos ver los detalles, porque sabe bastantes detalles. Lo aceptó con la antigua resignación, que le había permitido tolerar 3 años de la guerra. Lo llamó por teléfono un redactor de la, ya después el doctor Yermolinsky, no respondió y ha sido lejos de la puerta. Sin embargo, hasta ahora no veo detalles que sean como a nivel del conocimiento psicológico de los personajes, sino como de todo lo que se puede observar, pero bien detallado, como relato bien policial o detectivesco. ¿Ya? Eh, yo diría más bien que, claro, como dice la compañera, es como un narrador más bien como testigo, ¿cierto? Ya porque se centra más bien en contar lo que observa. Eh, sí, o sea, es como alguien que presenció eso, que después lo relata bastante detallado, ¿ya? Pero de todas maneras no es un personaje que conozca parcialmente la realidad o solamente desde su punto de vista existencial, porque si conociéramos el punto de vista existencial, entraríamos en todo su cuestionamiento psicológico. Y acá no hay un cuestionamiento psicológico, sino más bien de hechos que se observan. Ya entonces no estamos hablando de la experiencia individual de un sujeto desde un yo, desde una primera persona, sino estamos hablando más bien de un narrador testigo. Entonces que observa desde la experiencia externa, pero no existencial. Entonces la A también se descarta. Nos queda la C, la D y la E. La C dice, un héroe incluido en ficciones yuxtapone una serie de técnicas que caracterizan a otros tantos géneros literarios. O sea, acá está mezclando, dice en el fondo que acá hay una. Primero habla de un héroe, ya, un héroe que aparece en ficción, o sea, un héroe recurrente. Tendríamos que analizar, pero en el texto no sé si nos permite ver que pertenezca este héroe, por así decirlo, a otra historia, ya. Héroe, el concepto de héroe es bastante amplio, ya, el concepto de héroe se refiere más bien a los protagonistas que hacen una acción, en el fondo,
heroica, ya una acción que, por ejemplo, de rescatar a alguien o cosas así. ¿Ya? Una serie de técnicas que caracteriza a otros tantos géneros literarios. Esto está como muy ambiguo, o sea, porque es como muy general, o sea, pero aquí no hay tantas técnicas novedosas. Acá lo único que se está haciendo es describir el ambiente, describir lo que pasó, hay diálogos, pero no hay mayores técnicas. Entonces, eso de las distintas técnicas que abarcan o que caracterizan otro género literario, me parece que no iría, ya porque no veo mucha presencia de técnica acá. Después dice el acierto estético de la metáfora en relación con la historia. No sé si les pareció un relato metafórico. ¿Hay acá alguna metáfora presente? Yo siento que no. ¿O ustedes consideran que hay alguna metáfora aquí? Esta pregunta en realidad lo está haciendo, le hace pensar y transitar por todos los géneros. Entonces ustedes como que se tendrían que cuestionar un poco lo que conocen. Es una pregunta compleja por eso. No, cierto, no hay ninguna metáfora así como la que saluda, así como que esto represente otra cosa. Ya, entonces también lo podemos descartar. ¿Ya? ¿Predomina el absurdo y una visión irreverente del mundo? Dentro de todas las situaciones, ustedes conocen, por ejemplo, lo que fue el teatro del absurdo. Sin embargo, acá no hay un absurdo de esa forma, así como el género del absurdo, pero dentro de todas las alternativas, quizás la que más se acerca. ¿Por qué? Porque tenemos un crimen sin mayor explicación, que mataron a alguien y ese no se sabe quién lo mató, a qué se debió, ¿ya? Entonces podríamos hablar del absurdo desde el punto de vista de que otra persona decide matar a alguien, ¿ya? En ese sentido se podría aproximar un poco al absurdo. E irreverente del mundo, em, sí, quizá lo podríamos evaluar así, en el sentido de que hay una crítica, bueno, acá hay una presencia, había xenofobia acá, porque como que miraban en menos a las creencias, las creencias judías, en este caso, ya el detective parece que como que no valoraba, así como el comisario como que miraba en menos, despreciaba esas creencias, ya, entonces desde ese punto de vista podría ser irreverente, ya, por ese lado sí, ya, entonces, pero era más compleja, ya. Pasemos a la siguiente. Dice, ¿cuál es el conflicto presente en la historia? Ya, esta está más fácil. A. Yarmolinsky, instalado en el hotel, cenó y postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad. B. La asistencia del delegado en Podolsk al tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky. C. La curiosa presentación que haría el rabino ante tan selecto público asistente al congreso. D. Le dieron un dormitorio en el piso R frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. El primer crimen ocurrido en el hotel de Dunor con la misteriosa muerte del doctor Marcelo Yarmolinsky, el rabino. Esta está fácil. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo central acá del conflicto de esta historia? ¿Cuál es el motor central de esta historia? ¿Cuál es? La E. La E, ¿cierto? El primer crimen ocurrido en el Hotel Dunor con la misteriosa muerte del doctor Marcelo Yarmolinsky, el rabino. Sí, cierto, o sea, es el crimen lo que mueve toda esta historia. Lo primero que nos contaron, por ejemplo, todos los dos primeros párrafos son los antecedentes, ¿ya? Porque dice, y de hecho ya nos da desde el principio, nos dice de qué trata. O sea, el primer crimen ocurrió en el Hotel Dunor. ¿Ya? O sea, acá, en realidad, por lo que se da a entender, como esto debe ser un cuento más largo, porque es un fragmento, probablemente después van a haber más crímenes. Entonces, a lo mejor esta historia trata de un asesino en serie. Yo no he leído esta historia completa, pero como es un cuento no debe ser muy extenso, debe tener un par de páginas, ya, pero por lo que se percata acá uno, como que en realidad es como una serie de crímenes que van sucediendo. Y nosotros en este fragmento leímos el primer crimen, ya que nos dicen que ocurrió en el Hotel Dunor como antecedente, nos dan las fechas, así como tipo crónica, así como muy pormenorizado, ya ahí señalan, lo aceptó con antigua resignación, que le haya permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos, todo eso, y a la hora que ocurrió, todo lo demás son los detalles previos a los antecedentes previos al crimen, y después todos los diálogos que tienen el comisario, los detectives, qué sé yo, son en torno al crimen. Entonces el tema central o el conflicto central de esta historia era el crimen, ¿cierto? Bien, eso era un texto más difícil, pero la segunda pregunta estaba fácil. Ya, este texto, El almohadón de plumas, el que vamos a leer ahora, es un texto que yo creo que han leído a Horacio Quiroga. ¿Lo han leído, cierto? ¿Han leído a Horacio Quiroga? Yo Sí, creo que leí el sí. mismo texto en un ensayo.
Ah, lo leyó, el mismo, tal cual. Pero es que Sí, creo que sí. el almohadón de pluma es como es bien recurrente, es bien recurrente que aparezca, porque Horacio Quiroga siempre se lee bastante. Así que bueno, quizás no le va a aparecer este año uno de él, a lo mejor sí, uno nunca sabe. Eh, pero sí importante e interesante leerlo. Ya dice El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora, él por su parte la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. O sea, era un lugar bastante agradable, una especie de palacete, ¿cierto? Una casa bien bonita, bien grande. Dentro el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes. Afirmaba aquella sensación de desapacible frío. O sea, era como muy helada la casa, seguramente era una casona bien amplia. ¿Ya? Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. O sea, se tiraba a descansar, a recostarse, ¿cierto? No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello sin moverse ni decir una palabra. Fuese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja, tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta, constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. Jordán, Jordán, clamó rígida de espanto. Sin dejar de mirar la alfombra, Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando.
Entre sus alucinaciones más porfiadas, un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Horacio Quiroga, ¿cierto? El almohadón de plumas. Bueno, estas historias son un poco de terror. A esta altura, bueno, no sé si me parece tanto de terror, pero más bien de suspenso. Ya son bien interesantes la historia de Quiroga por eso, un poco porque él trabaja el terror y el suspenso. ¿Ya? Entonces, como acercamiento a esos géneros, es bien interesante. Bien, la pregunta dice, ¿cuál es la actitud de Jordán hacia Alicia una vez que ella enferma? En el fondo, ¿qué es lo que hace él? ¿Ya? ¿Qué hace el esposo? A, de incomprensión debido a que Alicia se comportaba de un modo extraño, de rechazo debido a que el deteriorado aspecto de Alicia le provocaba repulsión, de tranquilidad debido a que sabía que Alicia se recuperaría pronto, de preocupación debido a que su salud empeoraba a tal punto que estaba al borde de la muerte, de interés debido a que él no la amaba. ¿Cuál será la correcta? La D, porque también llamó al doctor, Exacto, la D, preocupada ¿verdad? por ella. Exacto, de preocupación, ¿verdad? Debido a que su salud empeoraba a tal punto que estaba al borde de la muerte, ¿cierto? Era más evidente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el párrafo 8 se indica que Jordán vivía casi en la sala, o sea, que estaba todo el tiempo muy preocupado por ella, o sea, paseándose de un lado a otro, sin cesar de un extremo a otro, obstinadamente, ¿cierto? Además, el párrafo 10 se señala que al escuchar los gritos de Alicia, Jordán corrió al dormitorio, además también habían llamado al doctor. A partir de estos enunciados es posible inferir que Jordán, cierto, estaba intranquilo, inquieto por lo que le sucedía a Alicia, y muy pendiente de ella y su salud, es decir, que mostraba gran preocupación por su esposa, ¿cierto? O sea, aparte que la amaba mucho, ya no era esa opción que no la amaba. Ya, muy bien. La 4. A partir de lo expuesto en el párrafo 1, se infiere que, ya, ahí esa como es una pregunta específica de un párrafo, es mejor que volvamos a releer el párrafo, ¿ya? Entonces, a partir del párrafo 1 lo voy a resaltar, dice, su luna de miel fue un largo escalofrío. Miren las palabras que ocupan allí. Su luna de miel fue un largo escalofrío, o sea, ya lo está anticipando desde el principio la atmósfera que va a generarse en este relato. Rubia, angelical y tímida, o sea, como una especie de ángel. El carácter duro de su marido, el oso soñaba niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora, él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer. O sea, ambos se amaban con mucha intensidad, solamente que Jordán no era tan demostrativo, pero se amaban, ¿ya? Y ya tenemos también esta atmósfera un poco de terror igual, ¿ya? Entonces la pregunta 4 dice, a partir de lo expuesto del párrafo 1, se infiere que Jordán era un hombre infeliz, Alicia no amaba a Jordán, Jordán era muy poco afectuoso con su esposa, Alicia se arrepentía de haberse casado con Jordán, o Jordán era un hombre violento y perverso. ¿Cuál era la correcta? La C. La C, ¿cierto? Jordán era muy poco afectuoso con su esposa, o sea, la amaba, claramente la amaba, pero era muy serio, no lo expresaba, ¿cierto? Ya tenía un carácter más bien duro frente a ella. Bien. La 5, aparte que eso por la época también, porque estos textos son más antiguos, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la expresión rígido cielo de amor, utilizada en el párrafo 2? Como de nuevo es una pregunta de párrafo, vamos al párrafo 2 en este caso. Dice, durante 3 meses se había casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. O sea, ese semblante, ese rostro que no mostraba alguna emoción alguna, ¿ya? Un poco de ese lado. Bien, dice, entonces la pregunta era la 5. ¿Cuál es el propósito de la expresión rígido cielo de amor? En ese rígido cielo de amor, ¿cierto? Dice caracterizar a Jordán, calificar al antropoide, caracterizar al médico de Jordán, calificar a Alicia, caracterizar a la esposa de Jordán. ¿Cuál será ahí? En ese rígido cielo de amor, ¿a quién se refería? ¿A quién asociamos estas características rígidas, serias? A Jordán. A Jordán, ¿cierto? Al esposo, ¿verdad? Muy bien. Ya ahí tenían que asociar las características de él, estas características de seriedad, de impasible, ¿cierto? Ahí un poco rígido, asociarlo a Jordán, ya porque el personaje que se lo describe de esa manera, ya dice,
En el primer párrafo se describe a Jordán como un hombre de carácter duro, muy alto e inexpresivo. Entonces calza bastante bien esta idea de un cielo rígido de amor. A partir de estas características es posible realizar una interpretación de la expresión rígido cielo de amor, desglosándola de la siguiente manera. Al utilizar el término rígido se busca hacer referencia al carácter duro de Jordán. La palabra cielo se utiliza para representar su gran estatura, claro, en lo alto que él era, y de amor hace referencia al sentimiento que existía entre ambos, ¿verdad? A partir de lo anterior, es correcto afirmar que la expresión se utiliza para caracterizar a Jordán. Entonces era la A. La 6. ¿Qué palabra puede sustituir el término dicha en el párrafo 2? Ya vamos entonces al párrafo 2. Dice, durante 3 meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Vivieron una dicha especial. Ya, en ese contexto, que ellos vivieron una dicha especial. Entonces, dicha especial es auge, suerte, felicidad, comodidad, placer. ¿Cuál será? Esa no está difícil. Una dicha especial, ¿cuál será? ¿A qué se refiere con dicha especial la palabra dicha? Felicidad. Felicidad, ¿cierto? Una felicidad especial, una especie de felicidad, ¿cierto? Muy bien. La 7. En el párrafo 4, la metáfora extraño nido de amor se utiliza con el propósito de... Vamos al párrafo 4. Siempre esas que son preguntas de párrafo, en esos casos se les sugiere volver al párrafo ya que tienen que interpretarlo. Entonces a veces uno se queda con la idea general, pero no siempre se queda con la idea particular de cada párrafo, sobre todo cuando hacemos una primera lectura. Entonces, en las preguntas específicas de párrafo, ahí es mejor volver. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. En realidad, en ese extraño nido de amor se relaciona con todo lo que se dijo antes, con todo lo que se dijo en los párrafos anteriores. Por ejemplo, el párrafo 3, que la casa en que vivían influía un poco en su estremecimiento, la blancura del patio silencioso, que les producía una otoñal impresión de palacio encantado, etcétera, etcétera. O sea, todas esas descripciones anteriores de la casa, de su hogar, de la relación que había entre ellos, contribuye a comprender mejor esta idea de en ese extraño nido de amor. ¿Ya? Entonces, tienen que interpretarlo no solamente en relación al cuarto párrafo, siempre tienen que contextualizarlo en relación a lo que se dijo anteriormente. Ya, entonces, esta metáfora del extraño nido de amor hace referencia a la casa en que vivían Jordán y Alicia, aludir al amor que Jordán le tenía a su esposa, hace referencia a la enfermedad de Alicia, aludir al matrimonio de Alicia y Jordán, hace referencia a la luna de miel de Jordán y Alicia. Específicamente por eso les decía que relacionenlo con lo que se dijo anteriormente. ¿Con qué se había dicho en el párrafo 3 en general? ¿Qué se había comentado? La casa. La casa, ¿cierto? Entonces hace referencia a la casa en que vivían Jordán y Alicia. ¿Ya? Por eso, aunque sean preguntas que le hable del párrafo, por ejemplo en este caso el 4, siempre tienen que relacionar igual la idea con lo que se dijo anteriormente, para comprender mejor la idea. ¿Ya? Entonces sí, era la A. ¿Ya? Claro, porque después dice el párrafo 4, se hace alusión al carácter poco convencional de la casa en la que vivían Jordán y Alicia. Previamente, el párrafo 3 se describe este lugar como frío, blanco, silencioso y desapacible, características que se contradicen con la idea que comúnmente se tiene de un hogar. Claro, por eso en este extraño nido de amor, porque uno asocia un hogar con lo cálido, con lo apacible y lo seguro, más si recién se habían casado hace un par de meses, 3 meses, ¿cierto? Y estaban viviendo un poco su luna de miel aún. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta idea contraria a lo que uno se imaginaría de un nido de amor. Por lo menos así lo describe Quiroga. Después nos preguntan por cuál es el sentido de la palabra redoblando en el contexto del párrafo 5. Y redoblando, dice, está acá, a ver, lloró largamente todo su espanto, callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Repito ese fragmento. Dice, lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Bien, entonces redoblando es repitiendo, aumentando, duplicando, reiterando o insistiendo. Repitiendo porque Alicia hacía el mismo sonido una y otra vez mientras abrazaba a su esposo. Aumentando porque el llanto de Alicia era cada vez mayor a medida que Jordán la acariciaba.
duplicando porque Alicia llora en 2 ocasiones a lo largo del texto, reiterando porque el llanto de Alicia se ocasiona por las reiteradas caricias de su esposo, insistiendo porque el llanto de Alicia persiste a lo largo del párrafo. ¿Cuál es? La B. La B, ¿cierto? Redoblando el llanto es aumentando su llanto porque el llanto de Alicia era cada vez mayor. O sea, esa idea de redoblar como de intensificar también, pero claro, con esa idea de intensificar o aumentar. Ya entonces sería la B. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, dice en el contexto del quinto párrafo, la palabra redoblando se utiliza para hacer referencia a que el llanto de Alicia era cada vez mayor a medida que su esposo la acariciaba. Lo anterior evidencia que esta palabra es utilizada para hablar del aumento en términos de intensidad y extensión del llanto, y no solo de la cantidad de veces que éste se repite. Entonces era la B la correcta. ¿Ya? Bien, estuvieron bastante bien con ese texto, así que felicidades, muy bien. Ahora vamos a leer un fragmento de, si no me equivoco, este es de Lavaro. Sí, este es de Lavaro de Molière. Ya, y tenemos a ver, ¿cuántos personajes hay acá en este fragmento? Tenemos a Elisa, a Cleanto, y tenemos a Harpagón y a Flecha. Ya, para no hacer todos los papeles yo, porque como es un texto dramático, ¿quién le gustaría ser Elisa? ¿Quién quisiera ser Elisa? Ya, ok, usted va a ser Elisa. Cleanto, ya, Cleanto voy a ser yo. Eh, ¿Qué más necesito? Alguien que sea Harpagón. O la flecha, por Yo. último. Ya, usted va a ser Harpagón. ¿Y la flecha quién va a ser? ¿Quién quiere ser la flecha? Ahí nos falta. Ah, no, no, estamos. Bueno, ahí vemos quién va a ser la flecha. Ya dice. Ya, parte Elisa entonces. Comencemos. Terminemos antes vuestro asunto y decidme quién es la que amáis. Una joven que se aloja desde hace poco en este barrio y que parece estar hecha para inspirar amor a cuantos la ven. La naturaleza, hermana mía, no ha creado nada más adorable. Yo me sentí transportado desde el momento en que la vi. Se llama Mariana y vive bajo la guarda de una anciana madre, casi siempre enferma, y por quien esta amable niña experimenta un afecto inimaginable. La atiende, la compadece y la consuela con una ternura que os llegaría al alma. Se aplica a las cosas que hace con el aire más encantador del mundo, y en todas sus acciones se ven brillar mil gracias, una dulzura llena de atractivos, una bondad alentadora, una cortesía adorable, una... Ah, hermana, quisiera que lo hubieses visto. La veo perfectamente, hermano, a través de las cosas que deseéis, y para comprender lo que es, me basta con que vos la améis. He descubierto indirectamente que no está muy bien de fortuna y que su discreto régimen de vida apenas consigue equiparar los bienes que puedan tener a sus necesidades. Figuraos, hermana, que qué dicha podría ser el mejorar la situación de la persona que uno ama, aportar hábilmente algunos pequeños socorros a las modestas necesidades de una virtuosa familia. Y concebido el disgusto que me produce ver que por la avaricia de un padre me hallo en la imposibilidad de gozar esa dicha y de ofrecer a esa bella ningún testimonio de mi amor. Sí, hermano, concibo perfectamente lo que has de ser vuestro pesar. Ah, hermana mía, es más grande de lo que pudiera creerse, porque en fin, ¿puede haber nada más cruel que esta estrechez rigurosa que sobre nosotros ejercen, que esta sequía espantosa en la que nos hacen languidecer? ¿Y de qué nos sirve tener fortuna si no ha de venir a nuestras manos más que en época en que estemos ya en buena edad para gozarla? Y si hasta para mantenerme ahora es preciso que me empeñe por todos lados, si estoy reducido como vos, a buscar todos los días la ayuda de los comerciantes para tener algún medio de llevar trajes decentes, en fin, he querido hablaros para que me ayudéis a sondear a mi padre acerca de esta pasión mía. Y si lo encuentro contrario a ella, he resuelto irme a otro país, con esta amable persona, a gozar de la suerte que el cielo quiera ofrecernos. Con ese objeto, estoy haciendo buscar por todas partes dinero a préstamo, y si vuestros asuntos, hermana, son semejantes a los míos, y sucede que nuestro Padre se oponga a nuestros deseos, lo abandonaremos ambos y nos libertaremos de esta tiranía en que nos tiene desde hace tanto tiempo su avaricia insoportable.
Es muy cierto que cada día nos da más y mayores motivos para lamentar la muerte de nuestra madre, y que Oigo su voz, alejémonos un poco para acabar mutuamente nuestra confidencia, y luego uniremos nuestras fuerzas para venir a atacar la dureza de su carácter. Ya, antes de que pasemos a la otra escena, ya, les comento un poco, no sé si ustedes han leído El avaro de Molière, o algún fragmento de él. Como el nombre lo dice, el avaro es Harpagón. Harpagón es el padre de Elisa y Cleanto, o Cleante, y ellos querían casarse, pero el padre los quería casar con otras personas, porque el padre era muy avaro, y si bien ellos ya tenían una fortuna, el padre quería seguir aumentando su fortuna, ¿ya? Y obligó a Elisa a casarse con un señor mayor, quiere que se case con un viejo en el fondo, y Cleanto lo quiere casar con otra persona, ¿ya? Sin embargo, a Cleanto le gusta Mariana, ya está enamorado de ella y ella está enamorada de él, pero Harpagón quiere a Mariana para él. A Harpagón, al padre, también le gusta Mariana, pero no es que le guste en realidad. A Harpagón lo que le pasa con Mariana es que es joven, y por otro lado es que supuestamente tiene fortuna. Ya, pero según lo que dice acá Cleanto, a Mariana ahora ya su fortuna está venida a menos, ya no tiene mucha fortuna. Entonces, lo que quiere hacer Cleanto, como él la ama, es ser capaz de entregarle su parte de su fortuna o gozar con ella su propia fortuna. ¿Ya? En cambio, acá tenemos a Harpagón que se opone a estos matrimonios. ¿Ya? Ahora sí hay un cambio de escena porque hay un cambio de personaje. Entonces ahora entra Harpagón y entra la flecha. Y yo voy a hacer la flecha. ¿Ya? Sigamos. ¿Puedo hacer la flecha? Ah, ya, bueno, ya mejor, ¿ya? ¿Ya? Ya. Fuera de aquí Harpagón. inmediatamente y que no se replique más. Vamos a volar de aquí, maestro de pícaros, mal racimo de orca. Jamás he visto nada más malo que este maldito viejo, y me parece, con perdón sea dicho, que tiene el diablo en el cuerpo. Murmuras entre dientes. ¿Por qué me arrojáis? Es a ti, bellaco, a quien te corresponde pedirme razones. Márchate pronto, que no te mate. ¿Qué es lo que os he hecho? Hecho que quiero que te marches. Vuestro hijo, mi amo, me ha dado orden de esperarle. Vete a esperarlo en la calle y no te quedes aquí plantado como una estaca, para observar cuanto pase y aprovecharte de todo. No quiero tener ante mí sin cesar un espía de mi negocio, un traidor cuyos malditos ojos asiden todos mis actos, y devora lo que poseo, y registra por todas partes a ver si hay algo que robar. ¿Cómo diantres queréis que se haga para robaros? ¿Sois hombre robable cuando encerráis todas las cosas y hacéis de centinela día y noche? Muy bien, buena lectura. Muchas gracias, niña. Muy bien, muy bien. ¿Cierto? El avaro de Molière. Ya, claro, ahí también hay una crítica, o sea, este hombre tan avaro que en el fondo no está vigilando todo el día y noche, está vigilando su fortuna. Ya, entonces, de alguna manera, él no vive, o sea, prácticamente no vive, sino que está todo el tiempo, pasa cuidando su riqueza. ¿Ya? Bien, dice, ¿qué personaje cumple el rol de pícaro dentro de esta obra? Acá nos preguntan un poco por el concepto de pícaro. El concepto de pícaro, a ver, es que depende cómo se defina pícaro, pero pícaro es como aquel que pasa por distintas peripecias, distintas situaciones, ya que se sobrepone las situaciones. Ya, pero acá me parece que Harpagón le dijo de una forma al personaje, a ver, ahora habría que releer el diálogo, a ver, deme un segundo. A ver, ¿qué dice acá en esto de... Maestro de pícaros, ¿o Sí, no? ¿a quién le dice maestro de pícaros? ¿A la flecha o no? ¿En qué parte? Sí, ahí no, pero estaba más arriba. Arpagón 2, ¿se parece? ¿O no? Ajá, ajá, Ah, sí, no, más arriba. sí, pero por En acá, la sí. 10. En la 10, ¿cierto? Dice Harpagón. Fuera de aquí inmediatamente, que no se me replique más. Vamos a volar de aquí, maestro de pícaros, mal racimo de orca. O sea, le está diciendo a la flecha, ¿cierto? A la flecha le está diciendo maestro de pícaros. Ya, maestro de pícaros como maestro de sinvergüenza. Eso le está diciendo en el fondo. Maestro de sinvergüenza. Pero se lo dice literal. Entonces, era la flecha acá. ¿Ya? Claro, como maestro de pícaros, como dice la compañera. Muy bien, muy bien. Esa estaba textual, ya estaba literal. La 10. Respecto a lo que dice Cleanto en el párrafo 6, he resuelto irme a otro país con esta amable persona a gozar de la muerte que el cielo quiere ofrecernos. ¿Qué simboliza el cielo? ¿Cómo entienden el cielo ahí ustedes? ¿Cómo lo representan? ¿Como la voluntad divina, la muerte, el amor, el deseo, la eternidad?
he resuelto irme a otro país con esta amable persona, con Mariana, a gozar de la suerte que el cielo quiera ofrecernos. ¿A qué se referirá con el cielo acá? ¿Cuál será? La voluntad divina. La voluntad divina, ¿cierto? O sea, con la voluntad divina que nos quiera ofrecer. ¿Ya? Muy bien, ¿cierto? Dice, se usa cielo para dar a entender que su destino está en manos de una fuerza superior, es decir, que una divinidad podría decidir qué sucederá con él y su amada si se van a otro país. O sea, es como de lo que dice la gente, o sea, que sea lo que Dios quiera, una cosa así, como eso como es lo equivalente a lo que diríamos actualmente, porque esto es del siglo XVIII, ¿ya? Sobre el conflicto que se presenta en este texto, es correcto afirmar que tiene relación con, ¿cuál es el conflicto acá? ¿El amor y la avaricia? ¿El amor imposible? ¿El amor y la familia? ¿El poder y la venganza? ¿O el amor y la justicia? El amor y la avaricia. El amor y la avaricia, ¿cierto? Porque el amor que siente Cleanto, ¿cierto? Por Mariana, por ejemplo, y la hermana de él también siente un amor por otro hombre, y claro, y la avaricia del avaro, que en este caso Harpagón, ¿ya? Exacto, ¿ya? El conflicto entonces que se presenta en este fragmento es que Cleanto debe pedirle a su padre parte de su fortuna para ayudar a su amada Mariana. Según la información contenida en el texto, Cleanto está dispuesto a hacer hasta lo imposible por amor, y Harpagón es un viejo avaro que probablemente se opondrá a los deseos de su hijo. A partir de este hecho es posible apreciar que las temáticas relacionadas con este conflicto son el amor y la avaricia, ¿ya? Como fuerzas que se oponen, ¿verdad? Y de ahí nace el conflicto dramático de esta obra, ¿ya? Así que esa era la correcta. Respecto al Harpagón, es correcto afirmar que es joven, desconfiado y ruin, viejo, desconfiado y avaro, viejo, tierno e ingenuo, joven, avaro y violento, viejo, amable y comprensivo. ¿Cuál será la correcta acá? La B. La B, ¿cierto? Es viejo porque ya era un hombre entrado en año, era el padre de estos dos chicos. Desconfiado, sí, desconfía de medio mundo que le puede robar, y avaro, obviamente, esa es la mayor característica, ¿cierto?, que tiene. Entonces, era la B, ¿cierto? Sí, el párrafo 6, Cleanto y Elisa, esta es la justificación, hablan de la avaricia insoportable de su padre. Posteriormente, en el párrafo 11, la flecha se refiere a él como un maldito viejo. O sea, había marcas textuales, en el fondo, que te daban, de alguna manera, que uno podía identificar esto. Que encierra todas las cosas y hace de centinela día y noche, aludiendo a lo desconfiado y avaro que es este hombre. Entonces, por lo tanto, era la B. La 13. Respecto al personaje La Flecha, que es incorrecto, ojo ahí, que es incorrecto, o sea, aquello que no podemos afirmar. Es el galán de esta obra dramática, no tiene una buena relación con Harpagón, es el criado de Cleanto, considera que Harpagón es un viejo maldito, dice que Harpagón tiene el diablo en el cuerpo. ¿Cuál será? La incorrecta. Ojo con esa, porque a veces leen mal y leen la correcta. ¿Cuál es la incorrecta entonces acá? Dentro de las afirmaciones. La A. La A, ¿cierto? Es el galán de esta obra dramática. Porque el galán en verdad era el joven, era Cleanto. Él sería un personaje, por así decirlo, galán, que quiere conquistar a Mariana y todo lo demás. ¿Ya? Claro, dice el párrafo 17, la flecha le dice a Harpagón, vuestro hijo, mi amo. Ahí entonces sabemos que es el criado de Cleanto. ¿Ya? Me ha dado orden de esperarlo. A partir de esta información entendemos que este personaje cumple el rol de un criado y no el de galán en esta obra dramática, que además, como le explicaba, lo cumple Cleanto, ya, porque es el que quiere conquistar a la dama, a Mariana. Siempre la figura del galán dentro de los personajes tipo en la literatura es aquel hombre, por lo general joven, que quiere conquistar a la dama o a la mujer, ¿ya? Ya, respecto a Cleanto, es correcto afirmar que es y ahora respecto a lo que se puede afirmar, es un joven enamorado y generoso, viejo avaro y desconfiado, joven enamorado y tacaño, viejo enamorado y generoso, joven malvado y violento. Igual está fácil. ¿Cuál será? La A. ¿Cierto? Es joven, está enamorado de Mariana y es generoso porque quiere compartir su fortuna con ella y todo lo contrario a su padre. O sea, es todo lo contrario en realidad al padre, ¿ya? Y esto se justifica desde el primer párrafo que Elisa dice a su hermano, terminemos antes vuestro asunto, decime quién es la que amáis. Posteriormente, Cleanto realiza la descripción de una dama, Mariana, revelando lo enamorado que está de ella. Junto con esto le cuenta a su hermana que se ha enterado de que su amada y su madre no están muy bien de fortuna.
agregando que le gustaría aportar hábilmente algunos pequeños socorros, a ayudarle económicamente, en el fondo, a las modestas necesidades de una virtuosa familia. A partir de esta información es posible inferir que Cleanto es un joven que está profundamente enamorado y que, pese a no tener los medios económicos por la avaricia de su padre, porque el padre no comparte la fortuna con nadie ni con su hijo, es un joven generoso que ayudaría a la mujer que ama si le fuera posible. ¿Ya? Entonces era la 15. A Mariana es posible caracterizarla como una. O sea, a Mariana nosotros no la escuchamos directamente, sin embargo la conocemos por lo que va diciendo Cleanto. Es una anciana tierna y sabia, joven malvada y ruin, anciana pobre y enferma, joven dulce y bondadosa, joven humilde y enferma. ¿Cuál será? La D. La D, D. ¿cierto? Joven, sí, es dulce, sí, porque una parte de la descripción de bondadosa también lo describe Cleanto, y no podía ser la E porque la que estaba enferma era la madre, no ella. En el párrafo 2, Cleanto le cuenta a Lisa cómo su amada Mariana, refiriéndose a ella como que parece estar hecha para inspirar amor a cuantos la ven, y luego de explicarle que ella cuida de su madre enferma, como les decía, señala que todas sus acciones se ven brillar mil gracias, una dulzura llena de atractivos, una bondad alentadora, una cortesía adorable. Entonces, a partir de esa descripción, se puede inferir, ¿verdad?, que las características de Mariana son su juventud, su dulzura y su bondad. ¿Ya? Y respecto a la última, dice, en el contexto de esta obra dramática, la expresión tiene el diablo en el cuerpo, utilizada por las flechas del párrafo 11, para referirse, ¿cierto?, en este caso a Harpagón. Dice, lo ruin y malvado que es Cleanto, lo poco agraciado que es Harpagón, lo perverso y avaro que es la flecha, lo malvado y maldito que es Harpagón, el terror que provoca Cleanto en las demás personas. La D. La de cierto era para referirse a lo malvado y maldito de Harpagón, ¿cierto? Que lo dice en el párrafo 11, ¿cierto? Que esta idea de que tiene el diablo en el cuerpo. Siento que estuvieron bastante bien acá, estuvieron bastante bien hoy día con los textos, con los narrativos y con el dramático. Solamente obviamente el primero estaba más difícil, la primera pregunta estaba muy difícil, pero las demás estuvieron bastante bien, ¿ya? Esta, niños, sería nuestra última clase de la PTU, porque ya, bueno, ya la otra semana ustedes ya no tienen clase y ya después ya no tienen que asistir a clases, ¿ya? Así que espero que a todos los que fueron constantes o los que se fueron incorporando durante el año, espero que le hayan servido las clases. No sé, cuéntenme ustedes, no sé si les sirvieron, si les han servido o no. Espero que hayan tenido nuevas técnicas, que hayan repasado, que hayan ejercitado estrategias. No dejen de practicar. Yo, en la medida que tenga un tiempo, a lo mejor igual podemos programar alguna clase, ya les voy comentando alguna semana, quizás la próxima, ya, para no perder el ritmo. Ya, a mí me gustaría, bueno, si ustedes nacen y están de acuerdo, a lo mejor podríamos hacer una clase en el mismo horario el próximo viernes, si les parece, si es que necesitan repasar. Ya, no sé qué les ha parecido las clases, sienten que les sirvió lo que hemos visto como más de 200 preguntas, si es que no más, de aquí, o sea, todo lo que hemos repasado desde que empezamos la PTU de lenguaje. No sé qué les parecieron las clases en general. ¿Les sirvieron o no? En general, ¿han mejorado sus puntajes? Sí. Ya, eso es bueno, eso es muy bueno. Ya, espero que le hayan servido y sigan practicando, ¿ya? Y bueno, ya ahí acordamos si se quieren conectar. Yo creo que por mi parte está toda a la disposición, por lo menos la próxima semana, el próximo viernes, ¿ya? Cualquier cosa me dicen, ¿ya? Y voy a intentar subirle más material, ¿ya? Eso Profe, tengo una duda. ¿Sí, Paula? ¿Sí? ¿El material que va a subir van a ser como preguntas o textos para leer? Sí, yo creo que voy a subir más ejercicio. Yo creo que voy a seguir subiendo ejercicio para que lo hagan. Ya. Sí, ¿Ya? sí. Ya, ¿Sí? gracias, profe. Ya, de nada. Eso, que les vaya muy bien. Ya, cuídense. Y no se olviden de practicar toda la semana. Ya, cuídense mucho y un gusto a los que, porque ya quizás no los veo más hasta la licenciatura también. Ya, a los que pueda ver. Ya, así que un gusto haberle hecho clase a los niños también del A y el B que no los conocí presencialmente. eh, o a lo mejor los vi en algún pasillo, quizás cuando estábamos presenciales, pero también a todos en general, también a los chicos del C y el D, espero que les vaya muy bien y logren sus objetivos, que logren sus metas y que logren estudiar lo que ustedes quieren, ¿ya? Que les vaya muy bien, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, Chao, profe, gracias. Gracias, de profe. nada, Gracias por la chao. clase. Qué bueno, cuídense mucho, chao. Me alegra, Antonia, qué Chao, bien. profe, gracias. Chao, de nada, que esté muy bien. Chao, cuídense. Chao. Chao, profe, gracias. De nada, Renata, chao, chao a todos.